Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 y continuar con nuestro estudio aquí, donde típicamente estamos enseñándole expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, o como dice el pastor, concepto por concepto, y muchas veces palabra por palabra. Y vamos a regresar a nuestro estudio en Mateo capítulo 6, por favor, y vamos una vez más ponerlo en su contexto antes de enfocarnos del versículo 27 hasta 30, pero comenzamos con versículo 25 y queremos llegar hasta el versículo 34. ¿Estamos juntos? Y no sé, depende de qué versión de la Biblia tú estás leyendo. Yo estoy utilizando la Biblia de las Américas y vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Note bien conmigo que dice, en esta forma dice: por eso os digo, en versículo 25, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Permíteme llamar su atención donde quiero enfocarme básicamente en versículos 28, 29 y 30. Hay principios y hay una tendencia entre nosotros como creyentes, y especialmente en estas épocas postmodernas, donde leemos la Biblia superficialmente, a la ligera, por encima, y no tomamos el tiempo de, como decirlo así, masticar qué es lo que realmente está diciendo. Cuando nos conviene, tomamos las palabras literal, y cuando no nos conviene, no las tomamos literal. ¿Por qué? Porque nosotros, primeramente, déjeme ser bien claro, nosotros nos hacemos locos cuando no somos locos. Vamos a ser bien claro. Y a pesar que se le predica, se le enseña la palabra semanalmente, semana tras semana, mes tras mes, año tras mes, algo está mal cuando su vida no ha sido transformada, no ha sido cambiado. Y el peligro de la iglesia postmoderna es que es una iglesia súper intelectual, donde le da un asentimiento mental a los principios, pero no lo aplican en sus vidas. ¿Por qué? Porque la verdad es que no creen en la persona del Señor Jesucristo. Creen lo que dice la palabra, pero no creen en la persona del Señor. Y esa es una de las luchas. Si su vida no ha sido transformada, y eso es lo que siempre buscamos, es transformación, no información. Y nosotros nos encanta información, lo podemos añadir, ¿no?, a nuestra canasta, y yo conozco esto, yo sé esto, yo conozco lo demás, pero si nunca lo aplicamos, nunca crecemos. Y lo que sucede es que seguimos engordando intelectualmente, donde tenemos el lujo de darle consejos y aviso a los demás, pero no lo aplicamos nosotros mismos. Y es evidente cuando invertimos tanto tiempo. La mayor parte de nuestro tiempo está invertido en la preocupación, en la ansiedad de cómo que nosotros vamos a hallar y sobrevivir. Y si es que somos honestos, y si es que, ahí está la lucha, ¿no?, con nosotros mismos, la verdad es que ahí es donde nos encontramos. Preocupados, ansiosos, ¿cómo que vamos a hacer esto? Y eso grita de aquí a los cielos de que no confiamos en el Señor.
Ahora, lo he dicho muchas veces en el pasado y permíteme repetirlo una vez más, que obviamente aquí Cristo está atacando a la cosa más básica y por lo menos alimento, ¿no? Comida, tomar algo, ¿no? Vestimenta, techo, son cosas básicas, más básicas. Y él dice, aún con eso no debe preocuparnos. Note bien lo que él dice y note el lenguaje que él está usando. Ahora, él usa un lenguaje que el pueblo en ese entonces lo entendía. No necesitaba explicación, no necesitaba mucha interpretación, ellos lo comprendían. Pero como tú y yo estamos distanciados aproximadamente un poquito más de 2000 años y no usamos ese lenguaje, se nos tiene que explicar. Y aún a pesar de explicarlo, muchas veces lo pasamos cuarto y no lo aplicamos. Pero note bien conmigo en versículo 28, dice, y por la ropa, en versículo 28, Mateo capítulo 6, hasta versículo 30, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Quiero enfocarme un poquito aquí sobre el concepto de los lirios. Me recuerdo en el año 1997 se hizo una encuesta en una iglesia. Y en una iglesia de más de 10,000 miembros, donde se le hizo la pregunta, ¿qué es el significado de los lirios? Y el pastor estaba predicando sobre este concepto, ¿no? Y más del 98% no podían dar una respuesta bíblica o con sentido. Él se quedó un poco atónito y dije, pero esto no es difícil. Estamos tan desconectados del lenguaje. Lo aceptamos, lo leemos, y lo citamos, pero no sabemos al fondo cuál es el significado en cuanto se está aplicando. Aquí la primera cosa quiero que note que los lirios crecen a partir de una raíz profunda, ¿no? Y las raíces están donde corresponde en la tierra para recibir su alimento. ¿Por qué? Los lirios es una planta, ¿no? Es una flor y su ambiente es terrenal. Sus raíces por ley divina, tiene que estar en la tierra si se va a alimentar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero tú y yo hemos nacido de nuevo. Comenzamos con nuestras raíces terrenales, pero no terminamos con nuestras raíces terrenales. Ahora tenemos raíces celestiales, raíces divinas, raíces en la naturaleza divina que participamos, como dice el apóstol Pedro, con el Señor. Note conmigo. Ahora, las raíces de los creyentes no deben, escuche bien, no deben estar en las cosas materiales de esta tierra. Pero nosotros rehusamos arrancar nuestras raíces de la tierra. Ahora, escuche bien, no porque no estamos capacitados, porque si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo y amor a nosotros, su palabra debe dominar nuestras vidas, ¿no? Y debemos reconocer que mis raíces en la tierra, a mí no importa qué país que te encuentres, ya no están aquí. Mis raíces son celestiales. Quiere decir que toda mi perspectiva, toda mi alimentación ya no viene de la tierra, viene del Señor. Y ese es el concepto tan difícil a comunicar, porque nosotros decimos amén, amén y amén. Y cuando entras en un argumento, un debate, dice, pero yo soy peruano. Usted no ha dicho nada. ¿Cuál es el debate aquí muchas veces? El pastor y yo que no somos peruanos, ustedes no son peruanos. Y nos recuerdan todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no les molesta. Yo pensaba que éramos cristianos. Porque esa es una tremenda indicación que sus raíces son terrenales. Su pensar, su hablar,
Su debate, sus argumentos, su postulación, su posición son terrenales. Con razón no podemos confiar en el Señor. Yo no confío en el gobierno de los Estados Unidos. Para nada. Es igual de corrupto como el que está aquí. ¿Somos creyentes del Señor Jesucristo o no somos creyentes del Señor Jesucristo? Y si no sabe, esto es lo que está comunicando Jesús aquí. Una vez más, los lirios crecen a partir de una raíz profunda. Las raíces están donde corresponden, en la tierra para recibir su alimento. Pero las raíces de los creyentes no deben estar en las cosas materiales de esta tierra. Para recibir su aliento, ¿no?, y cumplir con su propósito en la tierra, los creyentes deben, subrayar la palabra, deben, un imperativo, poner sus raíces donde corresponde, en Dios y en su justicia. Ahora, esta es una decisión voluntaria nuestra. Tenemos que decidir. Yo sé que yo vivo en esta tierra. Nadie me tiene que convencer que yo estoy viviendo en Perú. Aquí estoy. Pero toda mi orientación, mi perspectiva no está en Perú y no está en los Estados Unidos. Está en el Señor Jesucristo. Esto es algo que esta es su parte. Tú tienes que poner tu parte. Que mi orientación, mi perspectiva, todo viene de lo celestial. 2. Los lirios no trabajan ni hilan en ruecas para adornarse de belleza. Su belleza viene naturalmente a cumplir con su propósito en el mundo. ¿Y cuál es su propósito en el mundo? Asegurar que sus raíces están en la tierra. Por esa razón tenemos la belleza de los lirios. Ahora note bien, los creyentes, nosotros, no deben de ser consumidos por el trabajo ni procura de cosas materiales a efectos de adornarse, así mismo con las cubiertas artificiales y superficiales de la apariencia. Pero tú estás preocupado, yo estoy preocupado, estamos preocupados más por las cosas y las apariencias de este mundo. Debemos trabajar buscando a Dios y su justicia, dejando que su belleza naturaleza resplandezca, confiando que Dios proveerá todas estas cosas. Por esa razón, Él nos dice bien claro en Mateo capítulo 6, versículo 33, que se ha convertido en un versículo baratísimo. Es un versículo barato hoy día. Lo citamos, lo cantamos, pero no lo vivamos. Cuando Él dice en versículo 33, Él dice, pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán que añadidas. En otra palabra, tenemos la tendencia a poner el coche enfrente del caballo. La anatomía de un caballo es que los músculos de su trasero y de sus piernas están diseñados para jalar. Su nariz no está diseñado para empujar. ¿Me comprende? Y esa es la tendencia nuestra. ¿Por qué? Porque al fin del día, cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, no confiamos en el Señor. Decimos que confiamos en el Señor. Cantamos que confiamos en el Señor, pero nosotros realmente no confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestras raíces todavía son terrenales como los lirios. Ahora, eso funciona muy bien para los lirios. ¿Por qué? Porque su belleza es alimentada de la tierra. ¿Y por qué la nuestra no funciona? Porque nuestro mundo, la Biblia dice que ya no somos de este mundo. Somos del otro, de una dimensión espiritual divina que le pertenece al Señor. Tercero, los lirios mueren a causa de la intemperie. Están aquí hoy y mañana marchitados, ¿no? Eso sí, así no es. Se marchitan hasta el suelo, decaen, dejan de existir y se van para siempre. Ahora, la vestimenta o la ropa se gasta, pasa de moda y es abandonada. ¿Por qué tú crees que el mall nos tiene por las narices? Porque siempre apela a la carne. Siempre apela a la carne. Y nosotros somos expertos con palabras. Sabemos cómo jugar con las palabras para desamarnos unos a los otros.
Hágase la pregunta, ¿cuánto dinero tú has invertido en ropa? Y cuando pasa de moda, lo andas regalando, vendiendo, qué sé yo, porque tú tienes que estar al día con las modas. Y esa es la realidad con mucha gente. Él está comparando esto con los lirios. La cosa más hermosa son los lirios del campo, que ni siquiera Salomón se vestía así. Y duraba, depende en qué parte, 24 horas, 48 horas, máximo 72 horas. Una belleza, 3 días tú pasas y está marchitado, quemado. Esa es la comparación que le está haciendo. Note bien, la vestimenta deja de existir. Deja de existir. Pero el hombre no. A diferencia de los lirios y su vestimenta, el hombre es inmortal. Existe para siempre. Por eso debe centrar su vida en Dios y en su justicia, no en vestimenta, no material y la belleza física. Dios proveerá la ropa necesaria a la persona que va diligentemente por la vida poniendo sus prioridades en orden, es decir, buscando primeramente a Dios y su justicia, una vez más. Ahora quiero que vean, aquí hay 7 cosas significativas o 7 lecciones significativas que quiero compartir contigo en este pensamiento. Número 1, no hay que preocuparse sino considerar los lirios y confiar en Dios en cuanto a la vestimenta. Hicieron en los estados una encuesta y me encanta porque siempre antes están haciendo encuestas en las iglesias. Aquí no lo hacen. Aquí tenemos el lujo de escondernos detrás de nuestras mentiras. Pero allá hacen las encuestas y los ponen las orejas a la pared, ¿no? Y se le hizo la pregunta, ¿ves?, en esta encuesta. Y lo hicieron en el estado de Georgia, en el sur de los Estados Unidos, donde ellos reunieron 100 iglesias para sacar la temperatura, ¿no? ¿Cómo estaba la cosa? Y le hicieron a los miembros de la iglesia, dice, en su presupuesto, ¿cuánto gastan en su ropa y en su comida? Y las 2 cosas que domina el presupuesto era comida y ropa. Y descubrieron que 40% del presupuesto regularmente está en ropa. Y llegaron a la pregunta, pero con tanta ropa no hay suficiente closet para guardar tanta ropa. Y a mí me fascina a los cristianos. Es un animal con 2 cabezas, ¿no? Un fenómeno que no existe. Pero me fascina, porque los cristianos nosotros somos bien astutos cuando nos conviene y cuando no nos conviene nos hacemos de loco. Y en esta iglesia dijeron, y con tanta ropa y no hay suficiente casa, no hay suficiente closet, ¿qué hace? Bueno, nosotros lo dudamos, están donando a las organizaciones cristianas que las llevan a Latinoamérica. Y yo estaba muerto de risa, porque aquí son sinvergüenzas. Las organizaciones, o ¿cómo la nombra? NGO, ONG, ¿no? Son sinvergüenzas. Son toneladas de ropa donada para regalar y no la regalan, tienen tiendas vendiendo. Y vete a ver el precio también. Voy descubriendo que en Latinoamérica es igual. Es igual. Cuando 40% de su presupuesto está invertido en ropa para dar la apariencia de algo, y la otra mitad está invertida en comida o más, es lo que apela a la carne. Y Dios dice, tú no confías en mí. Mira bien. 2,
La vestimenta se usa para protección, para cubrirse y como adorno. El cuerpo humano necesita ser protegido, ¿no?, de la intemperie, cubierto para no ser expuesto en público y adornado para ser atractivo, obviamente. Pero sin embargo, qué necio es poner el corazón y el destino de uno en las cosas materiales, especialmente cuando tantas personas en el mundo tienen tan poco. La salvación de una persona no se encuentra en la vestimenta, ni en ninguna otra cosa material, sino en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La tercera es que la preocupación por la vestimenta tiene tres aspectos. Y a veces uno de los aspectos se vuelve tan fuerte que se convierte literalmente en un temor, ¿no? El aspecto de la popularidad. Ese es grande. La persona teme no tener la ropa necesaria para ser popular. A veces este temor es tan grande que la persona se rehúsa a concurrir a cierta función sin la ropa adecuada. No voy porque no tengo los zapatos. No voy porque no tengo la cartera. No voy porque no tengo el traje. No voy porque no tengo y no tengo. ¿O estoy mintiendo? Yo no sé por qué se preocupan así. Cuando yo veo mucha gente que van a una boda y van con sus blue jeans. Mira, el silencio grita. ¿No? B. El aspecto del estilo y moda. La persona se preocupa por el último grito de estilo y moda. No admite que una sola prenda esté pasada de moda. C. El aspecto de la aceptación. La mayoría de los adultos caerían en esta categoría. La ropa es un asunto en que en realidad implica sentimientos internos. La preocupación por la apariencia realmente existe. Se gasta tiempo y esfuerzo por mantener el estilo a la moda y al menos lo suficiente para ser aceptado. Tuve dos programas popular aquí, ¿no? El noticiero, que habla pura tontería, ¿no? Y luego tienen esos programas donde tienen un anfitrión, ¿no? Y típicamente es una mujer, y que está hablando de todos los artistas, ¿no? Los actores, celebridades, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿No? Y la única cosa que hablan y se critican, ¿no? Por su vestimenta, ¿no? Y se cree que ellas esto y que lo otro. Y yo dije, wow, 1 hora. Diario, y la gente está en programas popular, están con los ojos pegados ahí y quieren saber el último chisme. Y luego se anuncia, ella tiene como 5,000 soles de vestimenta puesta. Y olvídate la cartera. Y los tienen engañados, soñando cosas que no tienen sentido. Pero este es el tema que Cristo plantea. Esto, no te amargues o preocupes, no tengas ansiedad por la vestimenta. En cambio, busca primeramente poniendo pensamiento y esfuerzo en Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. 4. Muchos juzgan a otros por su vestimenta. ¿Cuántas veces alguien ha entrado en un lugar, incluso en una iglesia, es mirado con suspicacia y sospecha de estar fuera de lugar? ¿Cuántas veces las personas se han sentido incómodos en dar la bienvenida a alguien así, en cuanto más asociarse con él o con ella? ¿Por qué? Y lo miran de arriba para abajo, le dan vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona estaba usando ropa muy pasada de moda. Híjole, chiquito, ¿cuándo tú vas a cambiar esa? Eso estaba fuera de moda, casi 20 años atrás. Esos jueguitos existen en la iglesia. ¿Y sabe qué? Lo he escuchado en esta.
¿Por qué? Porque la persona estaba usando ropa muy pasada de moda. Los mundanos con demasiada frecuencia se preocupan por la ropa al punto que el juicio de ellos es afectado por la vestimenta. Con frecuencia esto se da en los jóvenes y adultos jóvenes, que tienen que estar a la moda. Quinto, el creyente tiene que trabajar. Cierto. La Biblia dice, el que no trabaja no come. Pero aquí recompensa el tipo que no come, que no trabaja. Pobrecito. La palabra está bien clara. Tú descubres lo que tú realmente crees o no crees cuando tienes que aplicar la palabra. Obviamente tenemos que trabajar. Aquí tenemos un fenómeno en Perú donde no hay muchos empleos, pero todos trabajan. El porcentaje de aquellos que tienen un empleo y reciben un sueldo semanalmente o quincenal o mensualmente es muy reducido en comparación con aquellos que tienen que ir a esforzarse y ganarse la vida diariamente en la calle. Porque ahí donde está la mayor parte es afuera. Aquí tuvieron que buscar una forma, yo entiendo la política, todas esas cosas, me entiendo, y cuando estaba Allen García y luego vino Fujimori, yo comprendo todo ese asunto, pero la cosa es que la mayor parte no tienen empleo, donde reciben un sueldo, ellos tienen que trabajar, pero sí trabajan, eso sí. Y el problema es que lo han llevado a un extremo donde el Señor no tiene lugar en sus vidas por su bendito trabajo. Y siguen trabajando, y con todo el esfuerzo que le dan al trabajo, todavía están necesitados. ¿No te has fijado que algo está mal? El creyente número 5 tiene que trabajar. Debe trabajar con alma y cuerpo, buscando primero el reino de Dios y justicia. Confiando que entre tanto Dios suplirá sus necesidades. Dios, quien adorna a los lirios del campo, no trabajan. Ciertamente adornarán al creyente que está viviendo y trabajando por él. Es interesante, lo que me llama la atención, que todas las cosas en este mundo llaman nuestra atención. Demanda nuestra atención, demanda nuestra energía, demanda nuestro esfuerzo, demanda nuestros recursos, demanda de todos nosotros menos Dios. Menos Dios. ¿Por qué? Porque tu jefe, tu patrón, es tu Dios. Dice, no, por favor, no me insultes, eso no importa. Sí es. Él o ella es tu Dios. ¿Sabe por qué? Porque el bendito sol es tu Dios, no es Dios. No es Dios. Es razón por qué no le sirven al Señor como deben de servirle. Es la razón por qué tenemos muchas excusas del por qué nosotros, por qué no. Y siempre escuche las razones que se comparten. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi perro, mi gato. Mi trabajo. ¿Tú sabes cuál es mi oración? Señor, quítale los trabajos. Señor, quítale trabajo. Para que aprendan a buscar tu rostro. Dime, búscame en la Biblia. Por favor, ayúdame. Porque no soy tan inteligente. Pero búscame en la Biblia donde dice, en versículo 1, capítulo 5 de su libro, hoy no podía ir al culto por mi trabajo. Versículo 2, Dios me entiende. Versículo 3, Dios acepta mi mentira. Ahora mira su rostro tan molesto conmigo. Que es gran sorpresa. Porque al fondo somos idólatras. Sabemos que el Antiguo Testamento habla de las imágenes, estatuas, hechos de madera, de piedra, todas esas cosas, ya. Pero hoy en día el fenómeno es, los ídolos más grandes hoy día es el yo. El yo.
Tú descubres dónde está el corazón de la iglesia. Ahora, se llena el culto el domingo. Alabamos, levantamos las manos, cantamos, es bello, ¿no? Pero el resto de la semana, del lunes al sábado, estamos completamente desconectados. Eso quiere decir que nos hemos convertido en domingueros, dominados por nosotros mismos. No, hermano, tú no entiendes, es que así son. Sí, yo entiendo mucho más que tú piensas. ¿Es su trabajo o su educación? Las dos cosas dominan su vida. ¿Y sabes por qué tú inviertes tanto tiempo en la educación, en el trabajo? Por una sola razón. Porque al fin del día lo que tú quieres es más. Ahora, yo no estoy en contra del trabajo, no estoy en contra de la educación, pues no me van a malinterpretar. Pero estamos afuera del balance de las cosas. Porque si es que somos honestos, en nuestra universidad y nuestro trabajo es nuestro Dios. Y Dios no comparte su gloria. Pero Él te deja a ti luchando, sudando, sangrando, preocupado porque has elegido a luchar, sudar y preocuparse. Y Él nos está hablando a nosotros un lenguaje aquí, que ellos lo comprendieron rápido. Y aunque se nos explica hoy día, todavía, se habla que al fin del día lo que hacemos, cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, rechazamos la verdad. Ahora le damos el asentimiento así, y ver las cabecitas, van así, ajá, y adentro está, ¿Sabe por qué? Porque su comportamiento y su actitud y su razonamiento nunca cambia. 6. El hombre es como los lirios del campo, hoy está y mañana no. Hay tan poco tiempo, no tiene tiempo para enredarse en los asuntos del mundo. Tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Me recuerdo cuando tenía 18 años. Me fui en el espejo, ¿qué pasó? El tiempo pasó rápido. Para el joven le cuesta, no porque no es inteligente, es que no ha vivido el tiempo todavía. Los ancianos, ya que entraron en la gloria, están muertos risa en el reino. Se cree que se la sabe toda y va a descubrir que el tiempo va a pasar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Me recuerdo, se me hizo la pregunta, bueno, ¿no te gustaría regresar de tener 18? No, para ninguna cosa. ¿Y por qué? Porque yo era un bruto, estúpido, un imbécil a los 18. Y a los 20, tampoco. ¿Por qué? La misma razón. No era tan inteligente. A los 30, la misma razón. No era tan inteligente. A los 40, tampoco. A los 50, tampoco. A los 60, tampoco. Yo estoy contento donde estoy. Porque he descubierto que he malgastado mi vida, preocupándome por cosas que al fin del día no eran tan importantes. Y con todos los logros de la vida y todos los títulos, no significa nada. Porque cuando tú entras en el reino, tú vas a tener que andar como Job. Nací desnudo, voy a apartar desnudo y no me puedo llevar nada. Ahora, aceptamos esa verdad intelectualmente, pero no la aceptamos para vivir. Tú vas a descubrir. 7. Es necio centrar la vida y el cuerpo en belleza y bonita vestimenta. Escucha lo que dice Salmo capítulo 49, versículo 13 y 14, por favor. Dice esto. En Salmo 49, versículo 13 dice, este es el camino de los insensatos. No se moleste conmigo, estoy citando la Biblia. Y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Dice, como ovejas son destinados para el Seol. ¡Wow!
La muerte las poseerá y los rectos lo regirán por la mañana. Su forma será parte de Seol y la consuma, de modo que no tiene morada. Bueno, vamos a leer nuestro contexto. Versículo 10, Salmo capítulo 49. Mire dice, porque él ve que aún los sabios mueren. El torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Me fascina. Me fascina. En todos mis viajes a Sudáfrica, conocí un señor que llegó a los pies de Cristo. Él y su hermano eran hombres de negocio y acaban de construir un nuevo hotel. Nuevecito. Había invertido, pero no te imaginas, energía, esfuerzo, tiempo. Básicamente abandonaron sus esposas, sus hijos, bla, 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 bla. Tenía gente, empleados para cuidar a su esposa, sus hijos. Y ellos esforzándose para construir este hotel. Y ahora es un hotel grande de lujo, donde aún yo me he quedado ahí. Y la cosa es que le presenté el evangelio. Uno me dijo, tú estás loco. Bueno, ya la gente que me conoce ya saben eso. Pero el otro recibió el Señor Jesucristo. Y le dijo a su hermano, ¿sabe qué? Si yo he estado en un estado de inquietud. Y le dijo a su hermano, compra mi parte. El día que vinieron a inaugurar el hotel, bonito. Tenía todo el personal, invitaron el alcalde, todos los gran mocosos llegaron. Y él estaba con la tijera para cortar la cinta. Y él logró con una sonrisa, pero de perlas mostrándola, y la cortó. Y cayó. Muerto. Un infarto. ¡Wow! Y allá como acá, son 24 horas básicos para enterrar. Me pidieron oficial el servicio fúnebre. Y la esposa, una mujer amarga, enojada. Y sus hijos, ni siquiera una lágrima. Tenían todo lo material, pero no tenían el calor del amor de su padre. Ahora, yo no soy profeta, démosle gracias que no soy profeta. Pero muchos de nosotros aquí vamos a terminar mal. Pero tú me ves de loco. Pero vamos a terminar mal. Tus raíces están como los lirios. Pero ¿por qué es que no produce la belleza igual como el lirio? Porque su alimento para el lirio es la tierra, el nuestro es el cielo, es el Señor. Dice en versículo 10, Salmo 49, porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones, y a sus tierras han dado sus nombres. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Sire es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de él aprueban sus palabras. Dice, como ovejas son destinados para el Seol, y la muerte los pastoreará, y los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tiene morada. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo capítulo 2, mira lo que dice versículos 9 y 10, y él dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostensoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a las mujeres que profesan la piedad. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. 1 Pedro 3,
3 y 4 dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Mira lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 28-29, una vez más. Él dice, y por la ropa, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Permíteme enfocarme ahora en versículo 30, por favor, Mateo capítulo 6, en los pocos minutos que tenemos aquí. Quiero enfocarme aquí en Mateo capítulo 6, versículo 30. Dice, y si Dios viste así la hierba, note el lenguaje gramáticamente como está escrito. Nos está llamando la atención. Y él dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, esa es la parte que lo pasamos rápido, ¿no? Dice, ¿no hará mucho más por vosotros? Seguro que sí, hombres de poca fe. Ahora, aquí el énfasis es el confiar y en el creer. Aquí hay dos cosas, ¿no? Y creo que nosotros, cuando él dice hombres de poca fe, puede significar al menos dos cosas, ¿no? Y me recuerdo la primera vez que yo dije eso en la iglesia y muchos se molestaron. ¿Te recuerdas eso? Se molestaron conmigo. Yo dije, ay, qué niños. Qué niños. Mira bien, tu vida grita que tienes poca fe. No te gusta que te lo diga. Número 1, pueden ser un desafío para fortalecer la fe de la persona. Así se usa esa frase, hombres de poca fe. Es para animar, levantarse. Sí se puede. O conocemos ese dicho, ¿no? Ese refrán. Sí se puede, ¿no? Cristo podría estar diciendo, ahora la fe de ustedes es pequeña. Creen, dice, confíen y fortalezcan y agranden su fe en Dios y los cuida y lo proveerá. Ustedes pueden confiar en Él. Simplemente crean. Nos está animando. Y la segunda es, puede ser una amonestación, advertencia, un jalón de orejas, porque la fe de alguna persona es tan terriblemente débil, y esa es la condición de la iglesia. Ustedes se preocupan, están llenos de ansiedad, por eso desagradan y desilusionan a Dios. Dios sabe que necesitan estas cosas. Dejen de ser desconfiados, de experimentar tanta ansiedad y tantas noches de insomnio. Vuélvese del mundo y confía en Dios. Consideren la botónica y el Señor. Otra vez, versículo 28, Mateo capítulo 6. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más, dice esto, por vosotros hombres de poca fe? Ahora, para ayudarnos a detener la rutina diaria de la preocupación y el estrés, ¿no? Jesús ahora nos señala a las flores y habla de ellas como alguien que las amó. Los lirios del campo eran amapolas, escarlatas y anemonas. Dice, florecieron un día en las laderas de la Palestina y sin embargo, en su breve vida estaban vestidos con una belleza que superaba la belleza de las túnicas reales de los reyes o las reinas. Ahora, cuando estas flores murieron, se utilizaron para nada mejor que para quemar combustible en incendios de horno. Interesante, ¿no? Un momento tú ves una flor tan bella, en otro momento se usa para incendios, como leña. Ese es el valor al fin del día. El horno palestino estaba hecho de arcilla. Era como una caja de arcilla puesta sobre el ladrillo, sobre el fuego. Cuando se deseaba elevar la temperatura de esta especie rápidamente, algunos puñados de hierbas secas y flores silvestres fueron arrojadas dentro del horno y se encendieron. Ese era el valor para calentar el horno más rápido. Las flores tenían unos días de vida y luego se encendieron para ayudar a una mujer a calentar un horno cuando estaba horneando a toda prisa.
Sin embargo, Dios la viste con una belleza que está más allá del poder del hombre para imitar. Las hierbas y las flores, ¿no?, del campo tienen su ser, tienen su nutrición, tienen sus sabores exquisitos y hermosos tonos de Dios mismo. No solo están sin cuidado, sin ansiedad, sino también sin cuidado o pensamiento de todo tipo. Si Dios le da tanta belleza y cuidado a una flor, ¿cuánto más cuidará del hombre cuya vida es un vapor que aparece por un tiempo y luego desaparece pronto? ¿Cuánto más? Sin duda, la preocupación y el cuidado de Dios, que es tan lujoso para los líderes del campo, no serán negligentes de las personas y la corona de su creación. Amado, Jesús no quiere que te inquietes y que te preocupes por lo que vas a usar y comer. Lo tiene cubierto. Mirar a Él para satisfacer sus necesidades. ¿Ven lo que dice otra vez? Mateo capítulo 6. Repetir. Versículo 30. Él dice, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Jesús declara, Él declara que estar ansiosos, incluso por lo que necesitamos para sobrevivir, es pecado y demuestra poca fe. En ninguna parte de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, de Apocalipsis a Mateo, de Malaquías a Génesis, se nos permite estar en un estado de preocupación, ansiedad. Más bien, la Biblia aclara que es pecado, pero nosotros abrazamos y abrazamos. Debemos odiar lo que Dios odia. Debemos amar lo que Dios ama. Pero amamos lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Ese es el problema de los creyentes en este fenómeno que existe en esta época posmoderna que encontramos. Hacemos todo lo contrario, pero aquí tenemos labia. Podemos hablar bien bonito, articular las palabras y engañarnos unos a los otros, pero la vida nuestra grita lo contrario. En Él. Una persona que se preocupa por estas cosas podría tener fe que salva, indudable. Pero no tiene la fe que confía en que Dios termina lo que comienza. Eso es una locura. Es significativo que cada una de las otras 4 veces que Jesús usa la frase hombres o ustedes de poca fe, también fue con una relación con la preocupación por comida, ropa o longevidad. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 26. Mateo 8, 26 dice, y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. Mira lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice, al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? En Mateo capítulo 16, versículo 8, Él dice, pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutisteis entre vosotros que no tenéis pan? Mira lo que dice en Lucas capítulo 12, versículo 28. Dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Libremente ponemos nuestro destino eterno en sus manos, pero en ocasiones que no queremos creer que proveerá lo que necesitamos para comer, beber y vestir. Mira, yo tengo que cuestionar. Ahora, yo no soy Dios, no puedo leer su corazón, no conozco tu corazón porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero tú me dices que ha nacido de nuevo, no ha visto a Jesús, no ha visto al Espíritu Santo, ni siquiera sabe cómo eso sucedió. Está encomendando el destino eterno de nuestra vida en la mano de Jesús, que un día ojalá existe la posibilidad a pasarle esta tierra, vamos a entrar en el reino, pero no puede confiar que Él puede proveer por el plato de arroz y frijoles. Algo está mal. Y esa es la enfermedad de la iglesia postmoderna, que somos súper intelectuales, que tenemos la capacidad de articular bellísimas palabras en cuanto nosotros mismos no creemos. Ahí está la hipocresía de la iglesia hoy en día. El Señor está diciendo, note conmigo, ustedes creen que Dios puede redimirlos.
salvarlos del pecado, romper las cadenas de Satanás, llevarlos al cielo donde les ha preparado un lugar y mantenerlos por toda la eternidad. Y sin embargo, no confían que Él supla para las necesidades diarias que tienen. La ansiedad no es un pecado trivial, porque es un golpe tanto al amor de Dios como a su integridad. La preocupación declara que nuestro Padre Celestial es poco confiable en su palabra y en sus promesas. Confesar que creemos en la infalibilidad de las Escrituras y al momento siguiente expresar preocupación es hablar por ambos lados de la boca. La ansiedad muestra que estamos dominados por nuestras circunstancias y por nuestras perspectivas y nuestro entendimiento finito en lugar de la palabra de Dios. Por lo tanto, la preocupación no solo es debilitante y destructiva, sino que difama y afrenta a Dios. Cuando un creyente no se renueva todos los días en la palabra, de modo que tenga a Dios en su mente y en su corazón, entonces Satanás se muda al vacío y planta la preocupación. La ansiedad aleja aún más al Señor de nuestra mente. Pablo aconseja lo mismo que enseñó en el libro de los Efesios. Vamos a concluir aquí en Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Note las palabras, él dijo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Señor, en esta mañana, Señor, reconozco la gravedad, lo pesesísimo de estas palabras. Señor, tú haces un llamado a la iglesia. Despierta, despierta. Que cómo es posible que nosotros podemos confiar en el destino eterno y ni sabemos cómo eso sucedió y no podemos confiar en lo papal, en lo terrenal. La hipocresía de nuestras confesiones, de nuestras palabras. Señor, el temor es que se convierte en carbones ardientes sobre nosotros. Que lo que decimos no concuerda con lo que nosotros creemos, porque no se manifiesta en nuestro caminar. Padre, te necesitamos. Yo te pido, Espíritu Santo, de arrestar nuestros corazones, Señor, y llevarnos, Señor, a los golpes que tú ya tienes predestinado para nosotros por falta de confiar en ti, por mentir, decir que te amamos, que eres fiel, mientras que nos mantenemos nosotros infieles en nuestro caminar contigo, Señor. Señor, haz lo que tú tienes que hacer con estas vidas para traernos al lugar donde realmente podemos darte honra y gloria. Ahora prepáranos, Señor, a abrochar nuestros cinturones, a poner nuestros chalecos, utilizar nuestros cascos por los golpes de la vida que tú vas a permitir, por las mentiras que estamos viviendo. Señor, no lo deseo, no lo quiero. Pero si es la única manera que tú puedes tomar nuestra atención, Señor, tenga toda la libertad de despertarnos a la realidad que el Dios que proclamamos no es el Dios que nos estamos sometiendo. Ahora, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu amor, que sea la sombra de nuestras vidas, Señor, mientras que tenemos que traspasar este mundo. En el nombre de Jesucristo.